Bien, buenas tardes. Como continuación del programa de conferencias magistrales de la 32ª edición de los cursos de especialización en Derecho de la Universidad de Salamanca, hoy tenemos el gusto de contar con don Javier Zaragoza Aguado, actual fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El señor Zaragoza se licenció en Derecho por la Universidad de Zaragoza en junio del 77 y, como ya indicaba, ostenta el rango de fiscal de sala del Tribunal Supremo desde el año 2005, si no recuerdo mal, como fiscal jefe de la Fiscalía Especial Antidroga y después como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ha ocupado una serie de destinos en la carrera fiscal y yo creo que merecería ser siempre destacado a su desempeño como teniente fiscal en la Audiencia Provincial de San Sebastián, en una época especialmente dura en la que el terrorismo de ETA azotaba con especial crudeza entre el año 82 y el año 87. Ha sido fiscal de enlace de la Red Judicial Europea para asuntos relacionados con la delincuencia organizada entre 99 y 2006 y actualmente de la Red Iberoamericana de Iberred para asuntos de terrorismo desde diciembre del año 2004. Ha sido también vocal del Consejo Fiscal y ha desempeñado, ya digo que, infinidad de puestos dentro de la carrera fiscal. Los reconocimientos que le han sido otorgados han sido muchos, variados y de especial valía. Es titular de la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, es titular también de la Cruz de la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, de la Cruz de Plata de la Orden al Mérito de la Guardia Civil, de la Medalla de Oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas, de la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario, de la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, ha sido nombrado Caballero de la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, Gran Oficial de la Orden al Mérito del Libertador Bernardo O'Higgins por parte de la República de Chile, etcétera. Consultor internacional de diversos organismos internacionales, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Unión Europea, ha sido conferenciante, yo creo que en todos los países de América Latina, no sé si alguno habrá fallado en su agenda y en su currículo, y también en la Unión Europea, precisamente Unión Europea y Europa, el continente europeo. Precisamente antes hablábamos que mañana emprende viaje a Albania en el marco de un programa FARE de hermanamiento y de aproximación de las legislaciones de los países de la Unión Europea a otros países que actualmente no son miembros de la Unión. Ha escrito muchísimos trabajos doctrinales, 20, 30 trabajos doctrinales sobre temas de su desempeño profesional, como es el blanqueo de capitales, el terrorismo, la financiación del terrorismo, la cooperación jurídica internacional, etcétera. Su historial, su currículo, sus méritos son enormes, pero por encima de estos datos objetivos, yo quisiera destacar el hecho de que don Javier Zaragoza ha participado en actividades de esta universidad desde hace mucho tiempo, cosa que por supuesto le agradecemos, y que este sea pues un capítulo más en esa colaboración. Para nosotros siempre ha sido un honor contar con su presencia, trabajar con él en proyectos comunes y, por lo tanto, mi agradecimiento para que haya vuelto a participar en estas jornadas. En el terreno personal hablábamos, según veníamos hacia el edificio de Fonseca, este aragonés de Alcoriza, titular de otro reconocimiento que quisiera destacar especialmente por encima de todos los honores que he citado antes, como es la Cruz de San Jorge otorgada por la Diputación de Teruel. Estoy seguro que de esa condecoración o de ese mérito está especialmente satisfecho porque, por encima de todo, él además es también un aragonés de pro
y de algún modo tiene un especial cariño por su tierra. Y como indicaba antes, para mí desde luego es una satisfacción el poder contar con él en este acto, en esta actividad y el haber participado, y ojalá, espero, que en lo sucesivo tengamos ocasión de coincidir en otras muchas aventuras, no solo aquí en España, sino por aquellos mundos de Dios, haciendo miles de kilómetros y haciendo horas de vuelo. Por lo tanto, Javier, insisto, muchísimas gracias por haber venido y tuya es la palabra precisamente para cumplir con, digamos que esta reserva, esta fase o este elemento del curso de especialización, en este caso de la especialización de crimen organizado, corrupción y terrorismo, que a ti te corresponde. Por lo tanto, muchas gracias. Bien. Gracias, Eduardo, por tus siempre cariñosas palabras de presentación. Son muchos años juntos, hemos recorrido muchos kilómetros por Allende los Mares y siempre es un honor para mí intervenir en jornadas organizadas por el profesor Fabián Caparrós, como lo dicen en la América Latina. Se olvidan siempre del nombre, piensan que el nombre es Fabián y que el apellido es Caparrós. Pero, en fin, las cosas son así y realmente me siento muy honrado de participar hoy, esta tarde, en estas horas. Quizá no son las más adecuadas, porque estamos en plena digestión, pero no quedaba otro momento para poder participar en este curso al que, de manera constante, Eduardo me invita año tras año y yo participo muy gustosamente. Yo tengo que hablarles naturalmente, y para eso me apoyaré con las diapositivas, de crimen organizado, terrorismo y corrupción. En esta ocasión, quizá por la actualidad del momento, haré referencia con más detalle o con más profundidad al crimen organizado y a la corrupción. Les explicaba Eduardo que en estos momentos yo desempeño la responsabilidad como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Ustedes, que vienen de las hermanas naciones de Latinoamérica, seguro que tienen algún conocimiento mínimo acerca de lo que es, lo que representa, lo que hace, lo que ha hecho la Audiencia Nacional, un órgano judicial muy singular en la estructura judicial española, creado en el siglo pasado, a finales de los años 70, para combatir, ya en plena transición de la dictadura a la democracia, sobre todo el terrorismo, pero también otras manifestaciones muy importantes vinculadas con el crimen organizado transnacional. La Audiencia Nacional es un órgano al que conocerán no solamente por el combate contra el terrorismo, sino también por otro tipo de investigaciones que han trascendido más allá de nuestras fronteras, en casos de narcotráfico organizado, en casos de corrupción vinculados con altas personalidades de la política o de la economía o de las finanzas, y sobre todo por su intervención o su papel en la aplicación del principio de justicia universal. Es decir, las causas en los temas de Argentina, en los temas de Chile, la causa contra Pinochet, algunas causas penales más que lleva por hechos delictivos de genocidio, de lesa humanidad, de terrorismo, de crimen organizado y que afectan también a países, a otros países distintos de España. Naturalmente, yo les pido que si ustedes tienen que plantearme alguna pregunta, no duden en interrumpirme en mi intervención, al margen del tiempo que haya para el debate
después de esta breve intervención, de esta breve exposición a la que les voy a someter. El crimen organizado y la corrupción son, sin duda, dos de los problemas más importantes a los que se tiene que enfrentar la sociedad en la que vivimos, las suyas y la nuestra. Si ustedes hoy abren cualquier periódico en España, verán ustedes que los escándalos de corrupción están saltando continuamente. ¿Quiere decir esto que hay más corrupción que antes? Lo que sí está claro es que los medios de comunicación están jugando un papel mucho más importante en que la opinión pública sepa y conozca quién está vinculado con casos de corrupción. Y lo que está claro también es que hoy los tribunales, la jurisdicción, las fiscalías investigan con más eficacia, investigan más todos los fenómenos delictivos vinculados con este problema. Lo mismo sucede con el crimen organizado transnacional. Un fenómeno criminal casi desconocido a finales del siglo XX, al menos en España, no así en otros países, y que en estos momentos está adquiriendo una dimensión tremenda. Y yo creo que en ese concepto de crimen organizado se puede incluir también la corrupción, incluso el propio terrorismo. El terrorismo es una forma de delincuencia organizada con una ideología muy patógena, en fin, con planteamientos, yo diría, religiosos radicales que laten detrás del terrorismo internacional, o de planteamientos étnicos separatistas en el caso de otros tipos de terrorismo ya en franca decadencia. Pero, en fin, todo en definitiva forma parte de ese concepto que conocemos como crimen organizado transnacional. Y en la cúspide de esa evolución del crimen organizado encontraremos eso que ustedes saben o que se llaman los estados fallidos. ¿Hay estados fallidos en el mundo? Los hay, sin duda. Hay algunos países que están a merced de las redes de la delincuencia organizada. ¿Qué se entiende por estado fallido? Se entiende por estado fallido aquellos países, aquellos estados en que se llega a producir una simbiosis una absoluta simbiosis e identidad de intereses entre la burocracia política gubernamental, el poder económico y las organizaciones criminales. Yo no voy a citar ejemplos, pero yo creo que muchos de ustedes tienen en su mente ejemplos concretos de lo que son estados fallidos. Porque si citara alguno, siempre me dejaría alguno en el tintero y, por lo tanto, estaría creando algún agravio comparativo y, sobre todo, estaría dándole una significación muy negativa a estados o a países que tienen su derecho un poco a recomponer sus estructuras políticas y a tratar de salir de ese abismo, de ese pozo sin fondo, que es el estar dominados y sujetos a las redes del narcotráfico o a las redes del crimen organizado. Pero es verdad que el crimen organizado es un gran peligro, es un gran problema a medio, corto y a largo plazo, y que plantea amenazas muy importantes para la sociedad en la que vivimos, para sus estructuras políticas, para sus estructuras sociales, económicas, porque el crimen organizado lo que pretende, desde la sombra, desde la clandestinidad o semiclandestinidad, es dominar los resortes del poder. En una democracia, el poder lo ejercen aquellas autoridades elegidas por los ciudadanos. Por lo tanto, no podemos consentir bajo ningún concepto que ese poder que han elegido nuestros ciudadanos sea dominado en la sombra por las organizaciones, sea ejercido en la sombra por las organizaciones criminales. Y efectivamente, ahí veis en la diapositiva, lo veréis en esta y en la siguiente, algunas de las amenazas más importantes que plantea el crimen organizado para estas sociedades nuestras. Primera, la infiltración en el sector energético y en otros sectores esenciales de la economía. En algunos países, las organizaciones criminales
están ejerciendo un monopolio importante de algunos productos básicos como el gas natural, como el petróleo o de otros productos de similar naturaleza. Segunda amenaza, la prestación de apoyo logístico a grupos terroristas, a servicios de inteligencia y a gobiernos extranjeros. En muchos países en los que se ha producido en los últimos 20 o 30 años un cambio de régimen, por ejemplo, en todos los países que se pueden ubicar o que se podían ubicar en la zona de influencia comunista, sometidos, en cierto modo, a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el paso de esos regímenes comunistas a las actuales estructuras de poder ha llevado consigo pues, un cierto grado de anarquía, de descontrol, en el que muchos individuos vinculados con los aparatos del Estado se han constituido en organizaciones delictivas que están manejando en el mercado negro las armas, el material nuclear, el material radiactivo, biológico, las altas tecnologías, material de doble uso que ponen al servicio del mejor postor. Aquel que tiene dinero paga este material en el mercado negro y eso sucede mucho con grupos u organizaciones terroristas, particularmente vinculadas con el yihadismo y también con gobiernos extranjeros, generalmente gobiernos dictatoriales o no democráticos que necesitan de este tipo de servicios para poder mantenerse en el poder. Tercera amenaza, a mi juicio, importante. Las organizaciones criminales ejercen un monopolio del tráfico y del contrabando de productos ilícitos, de bienes e incluso de la trata de seres humanos. Trata de seres humanos, donde se puede incluir también el tráfico ilícito de inmigrantes, que representan en estos momentos aproximadamente el 10% de la actividad del crimen organizado a nivel mundial. Sigue siendo la actividad más importante el tráfico ilegal de drogas. El tráfico ilegal de drogas representa un 40% del volumen de negocio del crimen organizado a nivel mundial y genera unos beneficios aproximados de $1 billón, 1 millón de millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Pues es una cifra absolutamente increíble, ¿no? Es algo así como el 2 o el 3% del PIB mundial, del Producto Interior Bruto mundial. Por decirlo de una manera muy gráfica, si el crimen organizado fuera hoy un Estado propio, yo lo he comentado en alguna ocasión, en foros como este, tendría una silla indiscutible en un hipotético G10, con Estados Unidos, con China, con Francia, con Gran Bretaña. O sea, imaginaros el poder del dinero, imaginaros el poder de esas organizaciones criminales que son capaces de generar 1 millón de millones de dólares al año. Cuarta amenaza, cuarto riesgo que hay que abordar cuando hablamos de este tema. El aprovechamiento de los sistemas financieros para transferir, ocultar e invertir fondos ilícitos. Naturalmente, cuando esto sucede, y sucede todos los días, el sistema financiero queda contaminado, porque aunque puedan generar riqueza a corto o medio plazo, lo cierto es que a largo plazo la presencia de fondos ilícitos, de fondos de origen sucio en el sistema financiero, genera grandes problemas de cara a las reglas de libre competencia y a los negocios normales y corrientes que no tienen esas fuentes de financiación irregulares. Se calcula que aproximadamente el 70% del dinero que genera la delincuencia organizada a nivel mundial circula por el sistema financiero legal. Y, sin embargo, fijaros que solo, según informes de Naciones Unidas, solo un 1% de ese dinero que produce el crimen organizado es incautado finalmente
en investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de los respectivos países. Una cantidad ridícula. Algo no funciona cuando esto es así. No funcionan en muchos países los resortes, los mecanismos, los instrumentos legales para poder hacer frente a la delincuencia organizada y para poder combatir todas las estructuras económicas que sirven para blanquear el producto o el beneficio o la ganancia derivada del crimen organizado. Quinto riesgo, el uso del espacio cibernético para grandes defraudaciones, para dañar las infraestructuras, incluso para los propios mercados de inversión financiera. Está claro que las tecnologías de la información y de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, nos han generado un problema adicional. Es decir, igual que se utilizan por el Estado, igual que se utilizan por los ciudadanos, la delincuencia organizada no pierde ocasión y, naturalmente, dispone de recursos para que todas las nuevas tecnologías, las más modernas, trabajen a su servicio. Es decir, se ha ampliado la gama y, sobre todo, los instrumentos para cometer hechos delictivos, y la realidad es que en estos momentos la cibercriminalidad es un problema muy serio porque no solamente se cometen delitos informáticos, sino que también se utilizan los sistemas informáticos, se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación para cometer delitos de la más variada naturaleza, estafas, apropiaciones indebidas, falsificaciones de tarjetas, en fin, incluso para otro tipo de conductas delictivas en los que son necesarios los instrumentos informáticos, sobre todo para establecer comunicaciones dentro del funcionamiento o que garanticen el funcionamiento de las organizaciones criminales. Sexto riesgo, evidente, lógico, que es la lógica consecuencia del poder económico que tienen las organizaciones criminales en muchos estados, la corrupción de los funcionarios públicos, la corrupción administrativa y, sobre todo, la corrupción política, que está a la orden del día. En todos los países del mundo no hay ni uno que se libre, los del primer mundo, los del segundo mundo y cualesquiera otros. Y, por último, naturalmente, otro riesgo importante es generador de comportamientos criminales, es el uso de la violencia y de las amenazas de violencia para garantizar la disciplina y el orden dentro del funcionamiento de las propias organizaciones delictivas. La comunidad internacional, naturalmente, en diferentes épocas, ha reaccionado frente a estos fenómenos delictivos, narcotráfico primero, terrorismo también, crimen organizado y corrupción, con instrumentos jurídicos internacionales propiciados por Naciones Unidas que tratan de ofrecer una respuesta uniforme, que todos los Estados garanticen una respuesta uniforme y eficaz frente a estos delitos. Y, evidentemente, pues hay una serie de convenios internacionales que yo diría que son el ABC de la respuesta a nivel internacional, de la respuesta legal frente a estos comportamientos criminales. La Convención de Viena de 20 de diciembre de 1988, la Convención contra el Narcotráfico, la Convención de Nueva York de 1999 contra la financiación del terrorismo, la Convención de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional y la Convención de Mérida, México, no Mérida, Extremadura, del año 2003 contra la corrupción. No voy a hacer referencia a todos, pero sí quisiera comentaros algún detalle de dos convenciones internacionales, la Convención de Palermo del año 2000 y la Convención de Mérida del año 2003. La Convención de Palermo del año 2000 tiene algunas novedades importantes. Es muy parecida a la Convención de Viena contra el narcotráfico. Sigue ese mismo modelo, pero naturalmente adaptada a las necesidades de combatir el crimen organizado transnacional. Esa convención establece la distinción entre grupo delictivo organizado y grupo estructurado, de manera que con esa diferenciación se trata de distinguir entre lo que es la delincuencia organizada amplia y lo que pudieran denominarse organizaciones criminales mucho más sofisticadas
mucho más numerosas, como son los sindicatos del crimen. Es decir, los cárteles mexicanos, por ejemplo, o los antiguos cárteles colombianos de la cocaína, la mafia italiana, la camorra napolitana, las organizaciones turcas dedicadas a la heroína, las organizaciones rusas, con un abanico delictivo mucho más amplio, la yakuza japonesa, las tríadas chinas. En fin, la historia de los sindicatos del crimen ya hunde sus raíces casi en el origen de los tiempos. Desde que la sociedad, desde que vivimos en sociedad, siempre se han diseñado en muchos países estructuras paralelas al orden impuesto por las autoridades en un Estado determinado. En esa Convención de Palermo del año 2000 se establece la obligación de penalizar la participación en un grupo delictivo organizado, de penalizar el blanqueo de dinero, el blanqueo del producto del delito, la corrupción, también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, normas sobre decomiso de bienes, sobre cooperación internacional o sobre disposición del delito o de los bienes decomisados. Naturalmente, se incluyen previsiones importantes para hacer frente a este fenómeno delictivo en materia de asistencia judicial recíproca, incluidas las investigaciones financieras, el suministro espontáneo de información, el traslado de detenidos con fines de investigación y la videoconferencia, que es un instrumento moderno para evitar que se desplacen testigos y peritos de un país a otro cuando haya que celebrar juicios por actividades delictivas de esta naturaleza. Se crean los equipos conjuntos de investigación, se regularizan las técnicas especiales de investigación, como la entrega vigilada, la vigilancia electrónica y las operaciones encubiertas, y se establecen normas de protección de testigos. Si todos los países cumpliéramos las previsiones que se establecen en estos convenios internacionales, yo estoy seguro que seríamos mucho más eficaces desde un punto de vista nacional e internacional contra el problema del crimen organizado. En lo que atañe a la corrupción, entendida como una variante del crimen organizado transnacional, también hay varios instrumentos jurídicos internacionales a los que debería de hacerse mención. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción del año 2003, la Convención Interamericana contra la Corrupción del año 1996, la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre lucha contra la corrupción de 1997 y la Convención Penal sobre Corrupción del Consejo de Europa del año 1998. Quizá el más moderno y quizá el más avanzado es la Convención del año 2003 de Naciones Unidas, donde se establecen 4 líneas de actuación para combatir la corrupción, que las veis reflejadas en esa diapositiva. Son necesarias, 1, políticas preventivas de la corrupción, y no todos los Estados están adoptando políticas de esta naturaleza. 2, una respuesta penal eficaz. 3, la especialización de los órganos de investigación de la corrupción. Y, en cuarto lugar, una política, y muy importante, por cierto, porque la corrupción o el dinero procedente de la corrupción que se lleva a paraísos fiscales procede en muchos casos de estados fallidos, estados dictatoriales, en los que sus gobernantes pues, han expoliado por completo las arcas públicas y las que no son públicas y han sacado los patrimonios y el dinero y los bienes fuera de los respectivos países. Por eso es importante esa política de recuperación de activos basada en el principio general de restitución de esos activos, de esos bienes, al Estado afectado. Dentro de las políticas de prevención de la corrupción, es importante destacar, o sería importante reconocer, el papel que debe jugar ahí la sociedad civil. Cuanto más participe la sociedad civil en las iniciativas legales contra la corrupción, más garantías de éxito tendremos. Transparencia e integridad en la gestión pública, que no siempre es fácil de lograr. Transparencia en la contratación también. Una política adecuada de selección y contratación de los empleados públicos. El establecimiento de códigos deontológicos
o códigos de conducta para funcionarios públicos, la información, el derecho a la información pública de los ciudadanos, políticas de prevención en el sector privado y, por supuesto, medidas de prevención del blanqueo de dinero en cuanto al sistema financiero y el diseño de órganos de prevención o dedicados exclusivamente a tareas de prevención de la corrupción. Dentro de la respuesta penal, de las medidas penales, esa misma Convención de Mérida del año 2003 incluye la necesidad de sancionar tipos delictivos variados, como son, por ejemplo, el soborno de funcionarios públicos, la malversación o peculado, la apropiación indebida o la desviación de bienes por funcionarios públicos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, el enriquecimiento ilícito, el soborno en el sector privado, la malversación o peculado también en el sector privado, el blanqueo del producto del delito, es decir, el lavado de activos, y el encubrimiento y obstrucción a la justicia. Medidas penales necesarias son también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, recientemente incorporada a la legislación española en el año 2010. No hay motivo para excluir de esa responsabilidad penal a las entidades o personas jurídicas cuando también se exige a las personas físicas y, naturalmente, normas suficientes que garanticen el embargo preventivo, la incautación y el decomiso de bienes y normas de protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes. Un tercer aspecto de esas medidas contra la corrupción, como os decía antes, sería la creación de órganos especializados de investigación, particularmente en el ámbito penal, fiscalías especializadas, incluso tribunales u órganos de la jurisdicción especializados, siempre garantizándose su independencia, naturalmente, su imparcialidad y el ejercicio de sus funciones conforme a criterios de legalidad y, por supuesto, la cooperación judicial internacional, con todo ese abanico o ese arsenal instrumental que hoy existe en estos momentos, la extradición, en el ámbito europeo, por ejemplo, la Orden Europea de Detención y Entrega, el traslado de condenados, la entrega de personas para labores de investigación, la asistencia judicial recíproca, las investigaciones conjuntas, las técnicas especiales de investigación y, por supuesto, la política de recuperación de activos mediante la restitución al Estado víctima y reparto de bienes entre Estados. Pero, si a mí me preguntaran cuáles son o cuáles deberían ser las líneas fundamentales de la estrategia internacional contra el crimen organizado y la corrupción, yo la resumiría en 4 apartados, que vais a ver reflejados ahora en las diapositivas que siguen a continuación. Primero, una cultura política dentro de cada sociedad, naturalmente, y eso es responsabilidad de los ciudadanos, también de los poderes públicos, pero de los ciudadanos, basada en la defensa y en la efectiva vigencia de los valores democráticos. Segundo, una cultura de respeto y de aplicación de la legalidad. Es decir, la legalidad hay que respetarla, pero la legalidad hay que aplicarla, y hay que aplicarla sin complejos. Si los instrumentos jurídicos internacionales nos permiten incorporar a nuestros ordenamientos nacionales técnicas especiales de investigación o instrumentos avanzados de lucha contra estos fenómenos criminales, hagámoslo. Pero no solamente incluyámoslo en nuestros respectivos sistemas legales, sino que apliquemos estos instrumentos. Porque no hay nada que lance un mensaje más destructivo y más negativo que el incluir tipos penales o dictar normas sancionatorias que luego no se apliquen en la práctica. Si es así, no sirve de nada. Y esa es responsabilidad fundamentalmente de los poderes públicos, del sistema de justicia penal. Tercera línea esencial, el fortalecimiento institucional en el ámbito público y en el ámbito privado. Y, en cuarto lugar, naturalmente, como sucede siempre, la cooperación internacional. En esa primera línea esencial de lo que debe ser una política adecuada y acertada contra el crimen organizado y la corrupción, yo hablaba sobre todo de la defensa de los valores democráticos. Y ahí cabe, naturalmente, incluir el papel proactivo que debe jugar la ciudadanía en el control de la función pública,
el acceso a la información sobre la gestión y la administración pública, la transparencia en la financiación de los partidos políticos, algo que brilla por su ausencia, yo diría que en todos los países. No hay transparencia en la financiación, los medios de financiación no son legales en muchos casos, potenciar la intervención de organizaciones no gubernamentales y movimientos cívicos y, por supuesto, la libertad de prensa. El papel de los medios de comunicación independientes aquí es fundamental porque dan a conocer al ciudadano los excesos, los abusos, las conductas de corrupción pública y privada, pero sobre todo la pública. La cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad, os decía, en su doble vertiente de respeto a la legalidad y de aplicación de la legalidad sin complejos. Esto exige, naturalmente, un marco jurídico penal adecuado contra la corrupción y el crimen organizado, en el que se incluyan las técnicas especiales de investigación, en el que se incluyan también normas eficaces para el decomiso de bienes y para la extinción del dominio, la potenciación de las investigaciones sobre el lavado de activos. Yo diría que en estos momentos tanto el lavado de activos como tipo penal y el decomiso son dos instrumentos que, bien utilizados, son muy eficaces para combatir todo el tema, toda la parte económica de la delincuencia organizada y sobre todo las tramas de corrupción. Otra cosa es que esto se esté empleando adecuadamente en la práctica. Y, por último, también el reforzamiento de los programas de protección de testigos, de víctimas, denunciantes y colaboradores, porque sin ellos es muy difícil que penetremos en las entrañas de estas organizaciones delictivas. Necesitamos a los testigos, necesitamos a los colaboradores, necesitamos a los confidentes para conocer lo que está sucediendo dentro de una organización criminal o dentro de las tramas de corrupción. En el Código Penal español se han dado algunos pasos tímidos, diría yo, en las reformas recientes a la hora de abordar estos problemas. La reforma del Código Penal, aprobada por la Ley Orgánica 5/2010, ha incluido, a mi juicio con mucho acierto, la penalización o la tipificación penal de los delitos de participación en organización criminal y grupo criminal, diferenciándolos de lo que era el delito de asociación ilícita, creado en su día para sancionar aquellas conductas que supusieran un ejercicio abusivo del derecho de asociación. Bien, es que el problema es que la organización criminal, como la organización terrorista, no es un problema de derecho de asociación, es un problema de orden público. Es que son actividades delictivas que atacan de forma frontal al Estado. En un caso, el terrorismo con la pretensión de destruirlo, de destruir el orden democrático, y en el caso de la delincuencia organizada y de la corrupción, con la pretensión de suplantar la voluntad de las instituciones democráticas. Bien, ese paso ha sido importante, sin duda, como lo es el haber mejorado la tipificación penal del blanqueo de bienes de origen criminal, o como lo es también, otro paso importante, el haber introducido lo que nosotros llamamos el decomiso ampliado de bienes para integrantes de organizaciones y grupos criminales y terroristas. ¿Qué es esto del decomiso ampliado de bienes? Porque aquí viene uno de los principales problemas. El decomiso ampliado de bienes, que ha sido impuesto por la decisión marco de 24 de febrero del año 2005, tiene su fundamento en lo que es en la situación patrimonial ilícita respecto al origen de unos bienes, independientemente de que se demuestre o se exija finalmente la responsabilidad criminal de alguien. Y se fundamenta en una presunción legal, y es que cuando alguien es condenado por un delito vinculado con el terrorismo o con la participación en una organización delictiva o en el marco de una organización criminal, si esta persona que es condenada por un hecho delictivo puntual tiene un patrimonio o unos bienes que superan con creces
sus ingresos legales, aunque no haya una demostración directa de que esos bienes proceden de ese hecho delictivo por el cual ha sido condenado, sin embargo, el patrimonio le es decomisado, porque se establece una presunción legal de ilicitud. Naturalmente, si una persona es condenada por un hecho de corrupción, independientemente de que el patrimonio o los bienes que tenga deriven de ese hecho o no, ese hecho de corrupción genera la aplicación de esa presunción legal. O usted me demuestra que ese patrimonio que tiene, desmedido, excesivo, tiene un origen lícito, o si no, yo entiendo que procede de una actividad delictiva. Esto es un poco parecido al procedimiento de extinción de dominio, con una diferencia, que esto se produce en el marco del proceso penal después de que se lleva a cabo una condena por un delito de terrorismo o de pertenencia a organización criminal, o vinculado con las organizaciones criminales. Bien, a mí me parece que es un paso importante, es un avance importante, pero, sin embargo, cosas de la vida. Este decomiso ampliado de bienes ha quedado limitado en esa reforma del año 2010 a los casos de terrorismo, donde no tiene una eficacia real, porque no se manejan grandes fortunas en estos temas, y a los delitos cometidos en el marco de organizaciones criminales. Pero, sin embargo, no se ha incluido la corrupción. Realmente, donde este instrumento sería enormemente efectivo es en los casos vinculados con la corrupción pública. Y en estos momentos en España hay muchísimos asuntos, muchísimos procedimientos, muchísimas investigaciones relacionadas con actos de corrupción política o de corrupción pública. En muchísimas conferencias, en muchísimos foros, se ha explicado esta idea y, sin embargo, en el proyecto de reforma del Código Penal que se ha puesto en marcha con la pretensión de modificar nuevamente nuestro código, se ha redactado de manera que será aplicable este decomiso ampliado de bienes a la corrupción privada, pero no aparece por ningún lado nuevamente la corrupción pública. Y yo creo que es absolutamente imprescindible que en las instancias políticas competentes se reflexione acerca de esta modificación. Es absolutamente imprescindible incorporar el decomiso ampliado de bienes para aplicarlo a los actos de corrupción pública, cohechos, malversaciones, tráfico de influencia, sobre todo los cometidos por políticos o por funcionarios públicos. Bien, tercera línea fundamental de lo que pudiéramos llamar estrategia de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, el fortalecimiento institucional en el ámbito público y en el ámbito privado. Necesitamos que el Poder Judicial sea un poder independiente y profesional, al igual que el Ministerio Público, y que tengan una formación, una capacitación y una especialización, todos sus integrantes, suficiente, adecuada, para llevar a cabo estas tareas. Dentro de ese capítulo del fortalecimiento institucional, deberíamos de tener en cuenta, implantar procedimientos adecuados de selección, de formación y capacitación de cargos y empleos públicos, la transparencia y la objetividad en la adjudicación y contratación de obras y servicios públicos. Por supuesto, nuevamente volvemos a la idea de la recuperación de activos procedentes de la corrupción a favor de los Estados víctimas, la adopción de códigos de conducta por los poderes públicos para prevenir el enriquecimiento ilícito de los funcionarios, una normativa de prevención del lavado de activos adecuada a los estándares internacionales, medidas especiales de vigilancia en el sistema financiero para personas políticamente expuestas. Esto es absolutamente imprescindible y lo cierto es que en la nueva legislación, al menos dentro en España, en nuestro país, la nueva legislación de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que es muy reciente, del año 2010, introduce precisamente la necesidad
de establecer medidas de diligencia reforzada, medidas reforzadas de diligencia debida respecto a las personas con responsabilidad pública, altos cargos del Gobierno, altos cargos de las administraciones autonómicas, de empresas estatales, altos cargos del Poder Judicial, altos cargos del Ministerio Público, en fin, toda una serie de autoridades que, por los puestos que ocupan, pues pueden tener influencia en la toma de decisiones respecto a lo que es la gestión de un Estado y la administración de un Estado. En consecuencia, es importante que esas medidas reforzadas de diligencia debida se apliquen a estos casos y, por supuesto, a familiares y allegados. Y, por último, también la especialización de los órganos encargados de la prevención y de la investigación de estos delitos, que actúen con imparcialidad y sin injerencias políticas. En fin, no me quiero extender más. Yo creo que, por lo menos, habéis escuchado, a los efectos de tener un mínimo debate, hay suficientes ideas encima de la mesa acerca de cómo se debe abordar la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado para que podamos, en fin, profundizar un poquito más y comenzar este intercambio de ideas, que siempre es lo más importante, o intercambio de pareceres, cuando uno viene a un curso de esta naturaleza. Muchísimas gracias por haberme escuchado y, sobre todo, os deseo, ya que venís de tierras tan lejanas, que tengáis una feliz estancia en estas tierras salmantinas. Gracias a todos. Bien, muchas gracias, Javier, por tus palabras y por ese contenido tan esclarecedor. La verdad es que supongo que estos días, especialmente aquellos que están siguiendo el curso sobre crimen organizado, corrupción y terrorismo, habrán tenido noticia de esa relación tan intensa que existe entre el crimen organizado, la corrupción. Es decir, hay una serie de manifestaciones concatenadas, concomitantes, que nos permiten decir que no son manifestaciones distintas, sino extraordinariamente interconectadas. Y bueno, yo creo que el conferenciante ha sido muy claro al tratar de exponer que, por supuesto, la normativa existe, que la normativa se puede mejorar y, al mismo tiempo, que la normativa que existe también se puede aplicar mejor. Él en algún momento ha dicho, pero apenas ha querido citarlo, pero estoy seguro que también estará de acuerdo conmigo, y es que esa normativa se podría aplicar mejor si también existiera mayor preocupación por parte de quienes gobiernan para dotar de mayores medios a la justicia, que digamos que los medios son siempre mejorables, pero en este caso, en el caso de la investigación de delitos económicos, es algo que siempre se puede mejorar, y eso ha demorado normalmente la investigación de muchos casos, ha hecho que se prolonguen. Hace pocos días el propio fiscal general del Estado exponía su sorpresa por lo que se ha demorado alguna investigación, ¿no? Y, desde luego, eso es algo que yo creo que los políticos deberían de preocuparse un poquito más. La verdad es que no es algo electoralmente rentable, tal vez a corto plazo, y eso es el principal motivo por el cual sospecho, y no quiero hablar de más, pero sospecho que no se avanza más. Pienso que puede haber gente entre el auditorio que puede tener alguna pregunta, alguna duda o compartir alguna inquietud con don Javier Zaragoza. ¿Es así? Alguna mano veo por allí. Usted se ha referido en momentos antes el problema político, ¿cierto?, de que no debe infiltrar la investigación, pero en un caso que están viviendo hoy día ustedes con el tesorero de un partido político, se está planteando ya el problema que, aparte de la investigación judicial, se va a constituir una comisión especial investigadora del Congreso de los Diputados. ¿Contribuye el nombramiento de una comisión de carácter político como son estas a esclarecer el problema, o bien a socializarlo, a divulgarlo, o en definitiva entorpece la acción judicial? En algunos casos
muy conocidos han concurrido, se han hecho compatibles la actuación o la investigación judicial y las investigaciones que se llevan a cabo en el marco de una comisión de investigación dentro de las cámaras legislativas. Son, en principio, ámbitos de actuación diferentes. Por lo tanto, yo creo que siendo dos instrumentos legales, cada uno con su parcela, con su vertiente, con su ámbito de actuación, no debería haber problemas en que, habiendo un procedimiento judicial o una investigación judicial para esclarecer responsabilidades criminales, también se ponga en marcha una comisión de investigación en el marco de las Cortes, de los poderes legislativos, para esclarecer responsabilidades políticas, siempre que se quede en eso. Es decir, una comisión de investigación dentro del Poder Legislativo no pretende esclarecer delitos ni atribuir responsabilidades concretas por esos delitos. Lo que pretende es dilucidar, exigir y establecer responsabilidades políticas. Son dos ámbitos de trabajo, dos ámbitos de actuación distintos. Lo que sucede es que no es fácil diferenciar esto en la práctica e incluso las interferencias que pueden existir, sobre todo de la Comisión de Investigación Legislativa con respecto a la investigación judicial, que siempre tiene prioridad, lógicamente, porque la investigación judicial está atribuida a un poder independiente del Estado. Yo creo que, bueno, como en otros muchos casos, y siempre con las dificultades y los problemas que se han planteado en otros casos anteriores, es perfectamente compatible y creo que no debería haber, nadie debe rasgarse las vestiduras por el hecho de que se cree una comisión de investigación, si es que se crea, que no lo sé. Buenas tardes. Muchas gracias. Soy de México. Acabamos de, menos de un año de aprobar una ley en la que se regula el blanqueado de dinero y otros aspectos relacionados con crimen organizado y se imponen ciertas obligaciones para las personas que podrían llegar a estar en contacto con las finanzas del crimen organizado, especialmente en sectores financieros, en sectores que tienen que ver con compras grandes, notarios, etcétera, que se les imponen obligaciones básicamente de dar aviso a las autoridades de cualquier operación que pueda parecer ilícita o pueda parecer con recursos ilícitos, etcétera. Y esto funciona bien en ciudades grandes, pero hay zonas en donde básicamente son controladas por el crimen organizado y se pone una balanza entre qué es preferible, pues cumplir con la ley y denunciarlos sabiendo que es la única persona que provee ese tipo de servicios ahí, que va a ser un blanco muy fácil del crimen organizado, o cumplir con la ley, pero si no cumple con la ley puede perder su puesto, puede tener responsabilidades, etcétera. No sé si han tenido este tipo de experiencias y cómo proteger a esas personas que puedan cumplir la ley y no tener repercusiones. No he entendido bien. Por favor, ¿podría concretar un poquito más la pregunta? No le he entendido bien, ¿eh? Sí, no sé si han tenido experiencias en el sentido de… Bueno, la ley proviene de unas directivas de Gafi que salieron hace varios años, en las cuales para poder controlar mejor el blanqueo de dinero o el terrorismo o otras actividades de crimen organizado, se le imponían obligaciones a ciertas personas muy específicas, por ejemplo, bancos, notarios, etcétera, y se les imponía la obligación de denunciar a cualquier acto que pudiera parecer que derivara de actos ilícitos. Sin embargo, en regiones en donde pues básicamente las controla el crimen organizado sabe con quién lleva a cabo estas operaciones. Si le llega una investigación, digamos, del terreno que compró en tal lugar, va a saber que la única denuncia posible es del notario que llevó a cabo esa escritura. Entonces se ponen en peligro a esas personas que llevan a cabo estos actos. No sé si han tenido algún tipo de experiencia aquí respecto a ese tipo de situaciones. Sí, efectivamente.
aquí en España, desde el año 2003, se han incorporado al catálogo de sujetos obligados por las normas de prevención del blanqueo de capitales y, por tanto, con la obligación de comunicar a las autoridades toda una serie de operaciones que pueden tener vinculación con actividades de blanqueo de dinero, de lavado de activos relacionados con el crimen organizado. Se han incorporado ahí pues, notarios, registradores, auditores, contables, asesores fiscales, por supuesto intermediarios en el sector financiero, pero también los abogados y los otros profesionales independientes del mundo del derecho. Es decir, ¿esto por qué se hace? Se hace porque sabemos que todas estas profesiones tienen un papel importante al margen del sistema financiero, al margen de los bancos, al margen de las entidades financieras. El crimen organizado utiliza los servicios de otros profesionales para llevar a cabo operaciones de blanqueo de dinero y para poder poner a buen recaudo los bienes que tienen una procedencia ilícita. Entonces, internacionalmente y luego nacionalmente, pues sean esas obligaciones, comunicar las operaciones, identificar a los clientes, preservar la confidencialidad de la comunicación, en fin, examinar las operaciones por si fueran sospechosas de ser constitutivas de lavado de activos. Todas esas obligaciones las tienen también todo este grupo de sujetos obligados, notarios, abogados, etcétera, etcétera, que efectivamente pueden convivir o pueden estar viviendo en zonas en las que el crimen organizado pues prácticamente sea el dueño y señor de esas zonas. Pero bueno, tienen la experiencia es que ellos comunican las operaciones, cumplen con sus obligaciones. En el caso de los abogados, con algunas limitaciones. Por ejemplo, si el abogado recibe una información de sus clientes con vistas al asesoramiento jurídico en el marco de un proceso, él está excluido de la obligación de informar, porque le ampara el secreto profesional. Pero solo en esos casos. El resto de las obligaciones las tienen que cumplir igual. Y si no lo hacen, están sujetos a dos tipos de responsabilidades diferentes. Responsabilidad administrativa, sancionadora también, o responsabilidad penal, porque puede entenderse que el incumplimiento de las obligaciones, en algunos casos, sea un acto absolutamente necesario para llevar a cabo una operación de lavado de activos. O sea, puede haber cierta connivencia con las redes criminales. O sea que esas obligaciones están ahí, están impuestas desde hace muchos años por el GAFI, aquí en España por supuesto se han asumido y los sujetos obligados cumplen escrupulosamente con sus obligaciones, con los deberes establecidos en la legislación de prevención. Si no lo hacen, ellos asumen la responsabilidad que toque. Me voy a hacer una última pregunta. Buenas tardes. Yo soy fiscal del Ministerio Público Federal en Brasil y es un gusto escucharle. Y uno de los atractivos del curso es conocer personalmente y escuchar a los autores de las obras académicas que utilizamos en nuestros trabajos o estudios y eso es muy interesante. Me gustaría preguntar a usted, desde un punto de vista de profesional como fiscal, ¿cuál es su evaluación sobre la eficacia de todo el régimen de medidas que fue desenvolvido en nivel internacional por las convenciones internacionales, por el trabajo del GAFI y todo ese mecanismo de prevención y de represión de blanqueo? En la práctica, ¿cree que eso tiene el objetivo que se pretende, que es de atrapar el crimen organizado y la grande criminalidad? Me pregunta usted, a ver si la he entendido, por la eficacia de todo el sistema de prevención del lavado de activos que ha impuesto internacionalmente y, por tanto, a todos los estados el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, ¿no? Vamos a ver, una cosa es la eficacia real que tenga y otra cosa es la necesidad de establecer ese sistema. Que es necesario, no me cabe la menor duda. O sea, peor que eso es nada, es decir, que no haya ningún sistema de prevención. Y las cosas no están para que no haya ningún sistema jurídico de prevención de estas actividades, sobre todo por el crecimiento de la corrupción y del crimen organizado. Luego, es necesario, evidentemente, que nacional e internacionalmente se establezcan normas
que permitan evitar o prevenir la utilización del sistema financiero en actividades de lavado de activos. Otra cosa es la eficacia que tenga en cada caso. Pero, hombre, eso ya depende de cada Estado y de cómo se dote cada Estado de estructuras orgánicas, de órganos y de estructuras jurídicas para hacer frente a este problema. Hay Estados más responsables y Estados menos responsables. Estados que han diseñado una estructura jurídico-orgánica mucho más eficaz y otros que no. ¿Pero qué es necesario? Desde luego. ¿Quería una pregunta? Había una pregunta, con esto terminamos la sesión de esta tarde. Buenas tardes, yo vengo de Honduras, de Centroamérica, y este tema del crimen organizado y corrupción, sobre todo en Centroamérica, México, Colombia, creo que es de los más graves en nuestro sector latinoamericano. Y he visto los diferentes puntos que exponía el día de hoy, y los gobiernos o las autoridades, Congreso Nacional, Poder Ejecutivo en Latinoamérica y sobre todo en Centroamérica, hemos estado haciendo lo nuestro para poder combatir el crimen organizado. Y para un ejemplo, en Honduras hemos aprobado jueces de jurisdicción nacional, ley contra el terrorismo, intervención de llamadas, extradición, la ley de extinción de dominio. Y yo creo que una de las falencias que tenemos nosotros en Centroamérica, y creo que en México igual, es el tema de colaboración y cooperación de Estados Unidos. Yo he estado en el Departamento de Estado, está un plan Cárcel que se derivó del plan Mérida, y al final, si le damos seguimiento, lo que menos han dado es cumplimiento a cada uno de los requerimientos o de las promesas de apoyo en investigación, en policías y en equipo para luchar contra el crimen organizado en Centroamérica. Entonces, mientras en Estados Unidos esto sea un problema de salud, aunque los gobiernos de Centroamérica, Latinoamérica, estemos peleando de frente, pues nosotros somos los que ponemos los muertos en nuestros países. Mientras Estados Unidos sea un problema de salud, porque ellos no lo miran como narcotráfico, como crimen organizado, para ellos en este momento es un problema de salud, y siempre vamos a tener problemas serios en Latinoamérica. Solo quería ver la percepción suya en cuanto al papel preponderante de Estados Unidos en Latinoamérica. La suya es una reflexión interesantísima y que es fruto de un análisis muy agudo de la realidad. Es decir, la cooperación internacional o es una cooperación de igual a igual o no sirve. O sea, no puede ser que un país, en relación con otro, esté prestando toda la ayuda judicial posible, esté mejorando sus estructuras legales, orgánicas, jurídicas, para combatir un problema tan importante como el que tiene dentro de ese país, que es el crimen organizado, y sin embargo, aquellos que imponen, o aquellos estados, en este caso los vecinos del norte, que tratan de imponer una determinada política, luego no colaboran porque tienen otra percepción y otro análisis distinto de la situación. Me parece que tiene usted razón. ¿Qué quiere que le diga? Y que comparto plenamente esa visión. Bueno. Bien, pues poco más que añadir. Desde luego reiterar mi agradecimiento al señor Zaragoza porque haya venido una vez más, haya participado más en estos cursos, que haya recibido y aceptado la llamada de la Universidad de Salamanca. Agradecerles su intervención, agradecerles, por supuesto, a todos ustedes su presencia y nada más que felicitar al conferenciante por su intervención de esta tarde. Por lo tanto, muchas gracias.